A partir de este momento, ¿nos ponemos la escafandra o de repente nos preparamos con el regulador y el tanque porque nos vamos a sumergir bajo las aguas de Hidroituango de la mano de Paola Herrera, que la semana pasada estaba en la parte seca de Hidroituango, pero ahora nos quiere llevar bajo las aguas, porque parece que allí, Paola, está el nuevo problemita que podría retrasar la entrada en funcionamiento de las turbinas de generación eléctrica en Hidroituango. Puntualmente, ¿por qué razón? Pues mire, Juan Pablo, después de que pasó toda la emergencia en el año 2018, la contingencia en Hidroituango y todo lo que ha pasado durante estos 4 años, en donde se ha trabajado por restablecer todo lo que se dañó dentro de las casas de máquinas, pues también se tiene previsto adelantar 2 fases de unos trabajos que EPM ha llamado los trabajos subacuáticos. Y básicamente, aunque ya con una persona, un ingeniero experto, vamos a tratar de entender mejor qué significan, pues consisten en destaponar lo que hay debajo del río, en la parte profunda del río Cauca, donde están las puertas y las rejillas de los túneles que van a llevar el agua hasta las turbinas. Tenemos unas imágenes, unos videos que nos han hecho llegar precisamente desde EPM para ver cómo va a ser este proceso, para tratar de entenderlo un poco. Y el problema, lo que va a pasar es que estos trabajos subacuáticos tienen que estar listos o tienen que hacerse antes de la fecha prevista para la entrada en operación de las turbinas, para que las turbinas empiecen a generar energía. Hay 2 problemas, y es el primero, que no han empezado estos trabajos subacuáticos, y el segundo es que la interventoría del proyecto dice que no se puede prender una sola turbina si no hay trabajos subacuáticos listos para las 8. Esto es absolutamente imposible, porque acuérdese usted que según EPM, pues la turbina número 8 va a empezar a operar más allá del año 2025. Pero venga, Paola, es que me surge una inquietud. ¿Este tema de los trabajos subacuáticos es algo nuevo? ¿Es algo que digamos surge ahora cuando ya estamos acercándonos a la fecha en la cual desde EPM dicen ya casi va a arrancar a funcionar Hidroituango, o desde tiempos de la emergencia? Imagínese usted cuántos años atrás, 5 años atrás, 4 años atrás, estaba esta situación. Claro, el tema es que los trabajos subacuáticos se hacen posterior al arreglo de la casa de máquinas y a la construcción de las turbinas. Digamos que sí estaban previstos, pero no se podían ir haciendo paralelamente, porque ¿qué se va a destapar si no está construido? Como le digo, básicamente es quitar unos tapones de tierra, de lodo y demás, de material exacto, que se hace dentro del río, de las profundidades del río Cauca, y que tapan esas rejillas o esas entradas al túnel de la casa de máquinas. Entonces primero se arregla una cosa y luego se hace la otra. El problema es que incluso EPM siempre ha previsto que estos trabajos subacuáticos van a terminar en diciembre de este año o a mediados de diciembre de este año. Es decir, ellos no están pensando en que una cosa tiene o que no se puede arrancar la operación de las turbinas sin estos trabajos subacuáticos. Pero ahora sí quiero que veamos por favor el video, a ver si nos ayudan para que podamos entender básicamente lo que se va a hacer frente al trabajo o a los trabajos subacuáticos. Y es que, Juan Pablo, es una situación, es un trabajo muy interesante, muy importante. Nos lo explicaba el ingeniero de proyectos de generación de energía de EPM la semana pasada que estuvimos allí, y es que los 50 trabajadores se van a sumergir durante 25 días en una profundidad casi que de la altura de un edificio de 18 pisos, y ahí van a estar durante muchos días, como le digo, haciendo todas estas labores que se espera entonces terminen antes del 30 de noviembre. Eso es muy difícil que pase. Claro. Ese no es el video. Pero además, Paola, porque tengo entendido que los trabajos subacuáticos no se pueden hacer de manera sencilla. O sea, aquí tiene que ser unas personas que están como buzos expertos, además desarrollando unas labores que son altamente físicas, pero que además requieren una preparación para trabajo bajo una cierta presión. Mira, que es la que generan los trabajos subacuáticos, ¿no? Sí, señor. En primer lugar, es
es una fase en la que estas personas entran al fondo del río, como le digo, es una profundidad de un edificio de 18 pisos, hasta allá van a llegar y empiezan a hacer como unas labores de limpieza. Luego, en la segunda fase, ya empiezan con las labores de destaponar. Bueno, es que esto es más técnico, pero pues para que todos lo entendamos, estas rejillas que son las entradas... O sea, esas son las que en este momento están cubiertas con material, palos, piedras, barro, en fin. Sí, pues todo lo que tiene un río en sus aguas más profundas. Sí. Entonces la idea es quitar todo eso ahí para que cuando ya se pueda poner a entrar el agua hacia las turbinas, pues llegue a donde tiene que llegar y se empiece a generar la energía. Pero Paola, es que también estoy pensando algo. ¿Y si se van los contratistas que están actualmente, quién termina esto? No, estos trabajos subacuáticos están a cargo de otra firma. De otra firma. No son el consorcio CCI, CCCI y Ituango no es el que está haciendo estos trabajos subacuáticos, esto lo hace otra firma. Incluso trajeron unos equipos especiales de Alemania, de Estados Unidos y demás para poder terminar los trabajos subacuáticos. El problema, Juan Pablo, es que no han empezado. El día que estuvimos allá, lo que nos dijeron, nosotros vimos la plancha donde están ya todos los equipos listos para hacer el ingreso pues al río y lo que nos dicen es que ya se están empezando a preparar las personas que van a ingresar, porque esto es prácticamente como ir al espacio. Entonces primero tienen que hacer una etapa de adaptación en unas cámaras 18 pisos hacia abajo, bajo el agua. Imagínense la presión a la que están sometidas esas personas, ¿no? Exacto, entonces hay que hacer primero una etapa de adaptación, de poder pues tener todos los protocolos listos para que ellos puedan hacer los trabajos sin que vayan a tener ningún problema. Pero como no han empezado, esto podría significar un retraso más para la entrada en operación de Ituango. Es lo que le queremos preguntar a esta hora a Rafael Sarama, nuestro ingeniero experto que ha estudiado el caso de Hidroituango al 100% y que conoce más que nadie todo este tema tan técnico como es el de los trabajos subacuáticos. Ingeniero, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿usted qué nos puede contar frente a esto? ¿Usted qué opina? Y si cree que habrá o no habrá un cumplimiento de ese cronograma frente a estos trabajos. Actívenos, ingeniero, por favor, el micrófono para que lo podamos escuchar. Eso, ahora sí, adelante. Gracias, Paula, gracias, Juan Pablo. Pues realmente solamente tengo la información que está disponible hacia el público por los medios de comunicación. Como dice Paola, conozco la problemática y he venido haciéndole el seguimiento pues de forma juiciosa. Como bien dice Paola, los trabajos subacuáticos son fundamentales y creo que es la parte más crítica de todo el proceso de recuperación de Hidroituango. Ya superaron, por ejemplo, las oquedades o los grandes huecos que se hicieron, ya lo superaron, ya lo rellenaron con concreto. Están terminando de superar lo otro, que son las conducciones, los túneles de presión, por lo menos el 1 y el 2, que son blindados, es decir, antes era solo un hueco, o sea, solo el túnel. Después, cuando hubo la tragedia, llamémoslo así, se generó una oquedad muy grande, la rellenaron, dejaron, digamos, la forma de los tubos y esa forma la blindaron con acero, con tubos de acero que lo están terminando, creo que en el primero y en el segundo, teniendo en cuenta que son 8. Después de eso, realmente la parte más crítica del proceso para arrancar son los trabajos subacuáticos, es la parte más complicada desde el punto de vista técnico, la que tiene más riesgos, porque pues son trabajos que no tienen precedente en la industria, son completamente novedosos y en unas condiciones extremadamente difíciles, más aún teniendo en cuenta que estamos en pleno invierno, entonces las condiciones del río aún son peores. A ver, como bien decía Paola, hay que hacer trabajos 50 metros por debajo
del nivel actual. 50 metros es mucho, también el río es bastante turbio, entonces no hay condiciones de visibilidad, y pues como está cerca al vertedero, seguramente las corrientes también deben influir, es decir, es una situación bastante complicada desde el punto de vista técnico de todo lo que es la profesión de sumergirse, toda esa área. Aparte de todo, hay dos problemas. Uno es el de la plazoleta, de la abducción, o sea, es una plazoleta muy grande. Esa plazoleta es plana y está, digamos, enfrentada hacia todo lo que es las tomas, y tienen las rejas. Ahí eso debe estar lleno de palos. Acuérdense que toda la empalizada que hubo, o sea, quitaron todos los palos y los botaron hacia el río. Eso pues se acumuló, y esa es una zona que seguramente está llena de todos esos escombros ahí posados enfrente de eso, seguramente tapando las rejas de entrada. Ahora, recordemos que también hubo una cantidad de vibraciones gigantescas, casi que colapsan todo el proyecto, y por eso tuvieron que cerrar las compuertas a última hora, porque el proyecto iba a colapsar. Es decir, esa zona se supone con alta probabilidad está, digamos, con fracturas, está fracturada. También pasa justo por esa zona, todo lo que es una falla geológica, que también seguramente tiene que ver con eso. Al final es por ahora desconocido, y de eso se trata todas estas obras subacuáticas, porque tienen que entrar a esos túneles hasta las compuertas, que son más o menos 85 metros, hasta llegar a las compuertas de inspección. Hay otro punto, y es que faltan terminar unas obras civiles sobre esa entrada. Ingeniero, detengámonos aquí un segundito, porque, pues, bueno, usted nos va explicando además no solamente lo que hay que hacer, lo que se pueden encontrar, sino la dificultad del mismo ejercicio. Pero, pues, esto no es nuevo. Como usted nos lo señalaba, y también Paola, esta es una situación que de todas formas se conocía, y la misma interventoría había dicho, esto hay que hacerlo y tiene que estar hecho antes de poner en operación cualquiera de las turbinas. ¿Esto se puede haber hecho antes, o efectivamente toca esperar el momento actual en el que está de avance ya la obra para poder proceder al tema de la labor subacuática, de arreglos, de reparaciones e instalación de las mamparas para la represa de Hidroituango? Pues digamos que este es el punto más difícil de la contingencia, y es realmente una contingencia. Esto no tiene por qué hacerse. Los que han tratado de arreglar Hidroituango, que realmente, digo yo, es algo increíble, porque lograr arreglarlo como quedó realmente no, en un principio lucía inviable, pues ellos decidieron en su ingeniería y en su proyecto hacerlo en esta fase. Claro, en paralelo lo están haciendo. Los trabajos subacuáticos pueden trabajar en paralelo al arreglar todo lo que son las conducciones superiores, los túneles de presión y las conducciones inferiores. En paralelo se puede hacer la actividad de todo lo que son trabajos subacuáticos, solo que es todo un proyecto de ingeniería, el mismo trabajo subacuático. Entonces, están en paralelo iniciando todo lo que es ingenierías básicas, ingenierías de detalle para esto, y digamos que lo están haciendo. Ya empezaron a ejecutarlo, pero se está trabajando al mismo tiempo. Solo que en este punto, pues, digamos, ese proyecto, solo el proyecto de los trabajos subacuáticos va en esta fase. Es decir, no están alineados los tiempos de los trabajos subacuáticos con la fecha de arranque para generar. Tengamos en cuenta una cosa. Son turbinas rotativas de alta velocidad. Pues imagínense qué le puede pasar a una turbina si si entran escombros, si entran palos a esas turbinas. Es como meterle un palo a una rueda, tal cual. Es que es tal cual, y no solo un palo, sino miles de palos
a una rueda que va a altísima velocidad, eso es de bastante precisión, de tolerancias. Entonces simplemente no puede admitirse que hayan escombros, que hayan suciedades, para que pues el agua que entra a la generación, a la turbina, pues esté limpia. Y lo otro es que las fuerzas y las presiones y las velocidades del agua, sobre todo en esas caídas tan altas, pues y además que viene, o sea, las fuerzas en sí mismas son muy grandes y ese punto quedó completamente debilitado. Entonces no puede ser que vengamos de una contingencia y esa contingencia se generó fue justamente por afán, porque si no hubiera habido, digamos, en el 2018 el afán de generar, seguramente se esperan hasta el verano, terminan las obras civiles y continúa el proyecto, pero fue por puro afán que aceleraron la obra y fue lo que ocurrió. Estamos repitiendo el mismo problema. O sea, ya entró el afán de que toca generar, entonces ya trinó la ministra que el PMU está mirando a ver si arranca sin hacer pruebas. Y eso pues es repetir la misma historia que ya sabemos en qué terminó. Entonces no tiene sentido por ningún lado, por la sola experiencia, por lo delicado como quedó el proyecto, porque es la zona más crítica, porque es la actividad más crítica, es la más difícil, es la más importante, cómo saltarse los protocolos otra vez. Ingeniero. Entonces, ¿qué esperaríamos nosotros? O sea, ¿qué podemos esperar si en Hidroituango vuelven y se saltan los protocolos, Ingeniero, no hacen las pruebas como son? Ingeniero, y precisamente ese tema del afán o de no ir con afán es lo que ha dicho también el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró pues que a raíz de unas recomendaciones que se están dando también por parte de un equipo internacional, pues las pruebas hay que hacerlas. Con ese panorama y sumado a este tema de los trabajos subacuáticos con los que no se podría empezar a operar las turbinas, pues estaríamos hablando de un retraso adicional y es casi que imposible que Hidroituango pueda entrar a operar antes del 30 de noviembre de este año. Muchas gracias, ingeniero Rafael Sarama, y vamos a estar entonces muy pendientes de lo que pase con Hidroituango. Muchas